Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo nos invita a adquirir dos actitudes: sabiduría y prudencia. La sabiduría y la prudencia forman los dos aspectos que hacen del hombre sabio. La sabiduría nos permite discernir cada cosa y ponerla en su justa dimensión, y la prudencia nos ayuda a nosotros a colocarnos en medio de todas las demás realidades de esta vida. Sabiduría y prudencia son el modo en el que podemos entender y entendernos mejor en este mundo en el que estamos. De hecho, una vez que hemos cultivado estas dos actitudes, nos damos cuenta de lo importante que es buscar el bien y tratar de hacerlo en medio de todo lo que va pasando y de todas las búsquedas y necesidades que pudiéramos tener. Por eso, en gran medida, la vida cristiana se reduce a una búsqueda del bien, frente al cual no caben mayores bienes, ni las riquezas, ni los poderes, ni las ambiciones tienen cabida cuando entendemos lo importante y decisivo que es el bien en nuestra vida.
Por eso la oración que eleva el capítulo 7 del libro de la sabiduría tiene que ayudarnos precisamente a entender que ninguna riqueza es mayor que la del bien. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Precisamente porque en nuestra vida de fe no se puede comparar con el bien que producen la sabiduría y la prudencia en el ser humano con ninguna otra riqueza. De hecho, produce en medio de nosotros bienes que de otra forma serían inalcanzables. Por eso, cuando estamos en el contexto del Evangelio, nosotros podemos entender que el bien produce un efecto, la construcción del reino de Dios, es decir, el reino de comunión al que Él nos invita como proyecto. Pero la construcción de ese reino implica precisamente liberarnos de todas las esclavitudes, de las dependencias, del mal en nuestra vida. El joven del Evangelio, que ha cumplido la ley desde muy joven, pregunta a Jesús acerca de cómo alcanzar la bondad, el bien en nuestra vida. Y la respuesta lo deja sorprendido, porque Jesús le invita a vivir y a cumplir con los mandamientos, a estas actitudes y acciones que van en nuestra vida ayudándonos a construir la comunión. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, ni fraudes, honrar a nuestros padres. Pero ante la respuesta del joven que ha cumplido eso desde muy pequeño, entonces Jesús le dice: solo algo te falta. Vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. El corazón del joven se entristeció y se fue, dice el texto, apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Esta actitud nos revela una situación más profunda que el mero cumplimiento exterior de las leyes. El corazón del ser humano se ancla a veces en determinadas cosas que vamos teniendo, apegos que no nos ayudan sino a esclavizarnos a las cosas. Por eso, por la esclavitud que puede producir cualquier cosa en el corazón humano, es que Jesús dice lo difícil que es para aquellos que tienen esos bienes entrar en la comunión, porque la comunión implica quitar del centro esos bienes, esas riquezas, el poder, el tener, la imagen. Implica quitar todo del centro para poner a Dios. Por eso, a quienes lo han hecho, Jesús les invita a no claudicar, a no rendirse, porque nadie que haya dejado cualquier cosa que tuviera importancia en su vida, en su corazón, por el reino de Dios, dejará de tener recompensa y persecución, pero sobre todo la vida eterna, porque la vida eterna es la realización completa de ese proyecto de comunión que Dios quiere con nosotros. Por eso, para los creyentes, tenemos que ir viviendo ya desde ahora esa comunión en lo más íntimo de nuestra vida, en lo más profundo del corazón, para que, ayudados por la palabra de Dios, como nos enseña la carta a los Hebreos que escuchamos en la segunda lectura, podamos no solo quedar descubiertos ante los ojos de Dios, sino ser vivificados por el don del Espíritu que se manifiesta en la palabra de Dios. Y así podremos verdaderamente cantar a Dios, como dice el Salmo 89, que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras. Haz, Señor, que tus hijos y siervos podamos mirar tus obras y tu gloria, para que viéndote elijamos amarte, y amándote amemos a aquellos a los que tú amas. Porque el Salmo siempre representa en la liturgia dominical la respuesta de la asamblea de cada uno de nosotros a la palabra de Dios. Y hoy es una invocación de que deje cumplir su misericordia en nosotros. Por eso, vivamos, queridos hermanos, confiados, porque Él nos saciará de su misericordia, porque es bueno y porque su compasión por nosotros no conoce límite. Encomendémonos a Él en esta semana y pidámosle que nos ayude siempre a seguirlo. Que así sea.